Estos 6 componentes se denominan, opa, que lata con esta cosa, bueno, macro timbre. Esa es la denominación que quiero resaltar. ¿Por qué macrotimbre? Porque lo que escuchamos es el conjunto de todos estos factores. No escuchamos analíticamente. Si escucháramos solamente la intensidad, no podría existir. La intensidad es uno de los vectores o del sonido, o del ritmo, o de la conjunción de ambos, ritmo-sonido. Voy a explicar esta idea del continuo ritmo-sonido. En la formación tradicional, se dice que el ritmo no se escucha. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí. ¿Por qué no se escucha? Porque lo que se escucha es el sonido. Yo diría, sí, pero para que el sonido se escuche se necesita que tenga un mínimo de duración. Si el sonido, la altura del sonido dura un centésimo de segundo, no lo escuchamos. Lo que escuchamos es la fusión de ritmo y sonido. Es decir, esto que aquí aparece como pulso duración, aquí tengo que considerar pulso y duración juntos. ¿Cómo hago para quitar esta cosa? Quítate de ahí. No, no me deja. Bueno, mi caso. Esta conjunción de pulso, duración, ataque y permanencia está hablando de, y microduración también, la duración o permanencia de esa microduración, está hablando de la evolución en el tiempo que tiene el ritmo a partir de que se presenta un pulso. Un pulso se presenta, ¡tac! Es un instante mínimo, micro, infinitesimal podría ser. Pero para que nos percatemos de él, tendríamos que considerar que le damos una duración. Y esa duración es parte del ritmo. O sea, su duración es 1 segundo, 10 segundos, 3 horas, una décima de segundo, ¡tac! El ataque también tendría que tener una permanencia, es decir, hay un ataque, ¡tac! Pero si el sonido permanece, entonces va a ser ¡tac! A lo mejor tiene una curvatura. Vamos a ver aquí. Yo puedo hacer un ataque de esta forma. Se acentúa muy rápidamente, decae y decae muy lentamente. Bueno. Este conjunto de 3 elementos, junto con la microduración del ritmo, efectivamente no se oye. Escuchamos en la gran caja estas microduraciones, o escuchamos su ataque y permanencia, o su pulso y su duración, porque hay una altura o un conjunto de alturas y a una cierta intensidad y con un cierto color que nos dejan escucharlo todo. Pero si atacamos esa misma gran caja en una centésima de segundo, nadie la va a escuchar, por más fuerte que pudiera ser. Si la intensidad es lo que quieran, X número de decibeles, 200 decibeles, 300 decibeles, rebasando límites, no lo oiríamos. Se necesita, al igual que la fusión tiempo-espacio einsteiniana, que el sonido tenga una duración. Quiere decir que eso que percibimos como sensación de espacio de arriba y abajo, tenga también una prolongación en el tiempo que le llamamos duración, mediante la cual alcanzamos a escuchar el sonido. Si el sonido no tiene duración, no existe para nuestro oído. Existirá físicamente en el nivel hipermicro, pero no existe para nuestra percepción. ¿Lo entienden? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Yo, Julio, soy Eduardo Lira. Sí. Estoy un poco confundido entonces en el hecho de que si un sonido no tiene duración, no exista. Esto quiere decir que los sonidos de ritmo, que son básicamente pulsos, no se está considerando que estos no tengan duración.
O sea, sí, sí la tienen, un sonido de ritmo, Pues una estamos viendo percusión. aquí a la izquierda de la pantalla aparece pulso junto con duración. Para Sí, todo pulso implica una duración. O sea, el pulso es el ya, instante en que se presenta, es el momento de inicio y debe de tener un momento final. Ese momento final no hay un pulso en él, simplemente es el tiempo que duró o el tiempo que existe entre un pulso y otro. No sabemos si el pulso fue brevísimo, que ni siquiera se pudo escuchar ni con ayuda de un sonido, o si ese pulso duró todo el tiempo antes de presentarse otro pulso. ya. O sea, yo puedo decir, puedo hacer un pulso. ¿Lo escuchan? Sí, Bien. Pero puedo hacer también un pulso que sea tan, 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 tan. Tiene un poco más de duración. Y hay un intervalo de duración, que es el silencio, entre el final de esa duración y la presentación de un nuevo pulso con su respectiva duración. ¿Lo entienden? sí, Sí, Si yo, por ejemplo, puedo golpear aquí, en el ambiente en el que estoy, se escucha la reverberación, etcétera. Eso forma parte de la duración en el ambiente. Aunque este haya sido mínimo, debe haber durado medio segundo al menos. Si yo hago solamente así, o su duración es todavía más pequeña, puede ser un quinto de segundo, un sexto o séptimo de segundo. Puede ser algo todavía más breve, cercano a un décimo de segundo. Pero una, una duración, por ejemplo, la que tiene un instrumento como el bombo, en un golpe a ese bombo, y dura, no sé, 10 segundos, 15 segundos. Lo que dura es el macrotimbre del bombo, en el cual vamos a escuchar su pulso con su duración, el ataque que dimos, fue un solo ataque, la permanencia que va a tener, es decir, la curva que nos va a dar así, ¡tin! Etcétera, va a caer como un aterrizaje de un avión. La microduración, que es lo que estaba yo refiriendo, la desordenada de unos micropulsos que aparecen ahí, podemos llamar microduración o micropulsos, lo que quieran, ya aquí ya no puedo escribir. Luego, lo vamos a escuchar gracias a que ese sonido del bombo tenía una o múltiples alturas. Solamente el sonido, prolongado para que lo aprecien. Tendrá una intensidad que será parte compartida con el ritmo del ataque. Esa intensidad se va a prolongar, va a permanecer aquí. Son compartibles, el ataque, la permanencia, son parte del ritmo y la intensidad será con la que permanece sonando. Esa permanencia es parte de la duración y es parte del sonido. Es algo ahí que no tengo totalmente aclarado de forma permanente, pero que, digo, de forma total, pero que sirve a efectos de la escritura. Es decir, que yo puedo decir, este es un ataque con tal intensidad y lo puedo referirme a la intensidad general que tiene un evento. Se puede hacer un ataque así. ¡Pum! Es el mismo elemento. Dentro de una sola duración. No estoy haciendo distintos ataques dentro de eso, sino es como si estuviera extremadamente ligado y constituirá una sola duración desde el inicio al final. Bien. Luego tiene un color. El color, pues una O, una U. Puedo cambiar ese color.
algo más de riqueza en estos sonidos, que podríamos hablar de otros factores que no voy a tratar, como serían el ruido, factor ya más complejo, no nos vamos a meter en él, pero les doy un ejemplo. Yo podría hacer un sonido que fuera, o un ritmo sonido que fuera, o podría considerar otro factor que fuera la presión, es decir, que yo genero una materia musical que tenga gran presión, como por ejemplo muy poquita presión, que sería, casi no se escucha, pero la presión es mínima. No es que sea la intensidad, es la intensidad en el foco de emisión, en el punto de emisión. Observen, voy a ir cambiando de cero presión a presión extrema, cuando ya el sonido se distorsiona. ¿Observan? Cuando llega de nada a una extrema distorsión. Lo podemos contemplar si, por ejemplo, utilizan el arco de un contrabajo o el arco de un violín, como quieran, un arco. Lo pasan encima de la cuerda, apenas rozando, evitando que el peso del arco haga que suene la cuerda de forma evidente. Entonces van a escuchar una especie de silbado. Se va a parecer a una puerta sin aceite, ¿no? Abriéndose o cerrándose sin aceite. ¿Sí? Eso se le llamaría presión. Y, digamos, el ruido sería el equivalente a la parte de frecuencia sonora, una frecuencia sonora extraordinariamente compleja. La presión sería una manera alternativa de entender la intensidad. Y finalmente, un ruido adicional sería, por ejemplo, yo golpeo el bombo y al mismo tiempo con la bagueta utilizo una cabeza de plástico y esa cabeza de plástico se pone a frotar. ¡Bombo! O sea, por fricción va a estar sonando esa bagueta. Quiere decir que aparte del golpe inicial, voy a producir un sonido por fricción, independientemente del golpe del sonido que produce el propio bombo. Entonces tengo ahí un total de 9 componentes de ritmo y sonido. Y cada uno parte de una idea fundamental en todo esto, y es la forma de la onda sonora. Aquí tienen más o menos una sinusoide, pero si yo creo una sinusoide mucho más, por ejemplo, como esta, voy a tener más información, y esta información se representaría a nivel del ritmo como una serie de pequeños ataques muy lentamente. Pom, 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 pom. Es que aquí sería bom, amplificado, ¿no? Como duración. La forma de onda sonora es esta, tradicionalmente conocida en acústica, es aplicable, se entiende en el caso del ritmo. O sea, podemos hablar de una forma de onda rítmica, en la cual detectamos factores de frecuencia, el pulso, factores de amplitud, el ataque, y factores de contenido armónico, que serían las microduraciones. ¿Sí han estudiado eso alguna vez en su preparatoria? Sí. O sea, una onda sonora cualquiera que ésta sea, está compuesta por frecuencia, amplitud y contenido armónico. La frecuencia es el elemento fundamental, se nos dará la duración del pulso, el pulso tendrá una duración, nos dará el ataque con su permanencia, nos dará su microduración si acaso la tiene,
que serán los pequeños pulsitos, porque podríamos imaginar una forma de onda que hiciera así, no se puede dibujar aquí muy bien, pero tomen en cuenta que todos estos elementos curvitos o aquí pequeñas ondulaciones serían parte del contenido armónico. A diferencia de esta sinusoidal, que es pura. Aquí no es pura, y eso es lo que nos traería un sonido. Si este sería o como pulso, este de aquí sería o sea, tendría mientras que su duración sería en vez de ¿siguen la idea? No sé si se alcanza a escuchar, creo que sí, ¿verdad? La ¿Ya? duda es Sí. si la microduración es el vibrato, Julio. La microduración es lo que llamaríamos, sí, vibrato. En la música tradicional, la música escrita. Nada más que es un vibrato producido voluntariamente, no es la microduración acústica que, por ejemplo, produce por sí solo el bombo. ¿Sí? O sea, el vibrato en realidad es una articulación de microduraciones. ¿Sí? Bueno. Preguntas de cualquiera de ustedes, por favor, aprovechen que Yo hay tengo tiempo. Vamos a hablar. Sí. una que no me quedó muy claro ¿Qué? cómo diferenciar duración y permanencia. Como que no lo logré separar. Ya. El pulso es el punto en el que inicia una duración. Es el punto inicial. La duración es la contabilización que hacemos a partir de ese punto inicial hasta que deja de vibrar. Okay. Deja de vibrar en muy baja frecuencia. O sea, la duración de ese pulso es de extrema baja frecuencia, digamos. O puede ser de baja frecuencia, puede ser muy rápida baja frecuencia, pero siempre dentro del rango de las bajas frecuencias que entenderíamos entre la dimensión de una obra musical o más, un año, si quieren, o a siglos, o lo que quieran, millones de siglos, y la duración que alcanzamos a percibir nosotros como un pulso. Por ejemplo, yo hago, a cada pulso hay un ataque, pero aparte de eso hay un tiempo antes de que, o sea, dura todo un tiempo antes de que se vuelva a producir, ¿verdad? Pero escuchamos que dura. ¿O escuchan un silencio entre uno y otro? Tiene una duración. La duración entre pulso y pulso. Quiere decir, la duración entre el inicio del pulso y el final de ese mismo pulso, antes de que se produzca otro más. Puede ser que haya entre estos dos pulsos un intervalo de silencio, evidentemente. ¿Dónde está ese intervalo de silencio cuando yo hago? Lo puedo escuchar aquí. Pero si lo hago más rápido, ya probablemente no sea tan claro, no sea tan evidente. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, Diego? Sí, sí. O sea, el ritmo se distingue por, a diferencia del sonido, que es, podríamos decir que es atemporal mientras no esté ensamblado con el ritmo. El ritmo implica tiempo permanentemente. Y tiempo quiere decir que hay un inicio y un final de algo, de un evento, de un conjunto de eventos. Pero podemos aplicarlo a un solo pulso, es decir, un solo evento que tiene un inicio y un fin. Así sea micro, así dure una milésima de segundo, una 10.000ª de segundo y no lo escuchemos nunca. ¿De acuerdo? Entonces, la permanencia es, digamos que la duración del ataque, o cuánto tiempo suena el ataque, o se queda. Sí, la permanencia es, sí, digamos, el tiempo en el que se escucha del ataque al final. Se le llama también envolvente, ¿no? Sí, sí, ya entendí. Déjenme dejar de compartir para... ¿dónde se deja aquí de compartir? Porque yo lo que estoy haciendo en este momento es ver en pequeño las
Aquí está ya. ¿Algo más que quieran que aclare por un dibujo o basta? Yo tengo una duda de la tarea. ¿Quién habla? Elizabeth. A ver, dime. Entonces, Arte representa tres aspectos distintos. Casi no se escucha, Elizabeth. A ver ahí. No. Muy poquito. Bueno, pues, habla un poquito más fuerte, por favor. Entonces, la tarea es representar tres de estos aspectos, ¿no? Solo tres en dibujos individuales. Sí, ahora lo preciso. Es una buena pregunta en este momento. Déjenme decir, por ejemplo, ¿copiaron esto? Sáquenle una fotografía o cópienlo. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Selección rectangular. Ya, dejo aquí unas. Babur. Ya, bueno. Vamos a hacer un conjunto de trazos. Voy a hacer un conjunto de trazos para representar tres distintos componentes del macrotimbre. Por ejemplo, voy a hacer un trazo inicial en el que tengo un sonido que permanece así y luego decae y sube un poquito. Esa es la altura. Entonces voy a poner aquí. Altura. Ahora, esa altura le quiero dar, por ejemplo, una intensidad. La voy a poner en color rojo para que se reconozca mejor. Y voy a hacer, por ejemplo, un crescendo así, luego un ligero decreciendo. Voy a cantar el sonido en la altura. Y ahora la intensidad. ¿De acuerdo? Tengo aquí intensidad y altura. La duración está implícita aquí. Pero puedo, por ejemplo, agregarle algún componente como, por ejemplo, vibrato. Le voy a poner este color verde. Y puedo ahora, digamos, hacer un vibrato muy lento que vaya subiendo hasta el máximo. ¿Se alcanza a ver todo? Sí, ¿verdad? Sí. Y ahora voy a cantar el vibrato. Quería. Sencillamente rápido. Entonces ahora voy a cantar uno por uno. La intensidad. El vibrato. Ahora los junto, los tres. Luego de nuevo. ¿Fue correcto lo que hice? Al final como que le faltó el vibrato un poquito, Julio.
Sí, Ah, bueno, yo moví muchísimo. Sí. Pero aquí no se escuchó. A lo mejor es por el retraso, pero no soy. Mauricio. La segunda, sí, la segunda versión que hiciste sonó un poquito más fiel, hablando de un equilibrio de cada parte, ¿no? Ok. Bueno, voy a intentar de nuevo. ¿Ya? Sí, sí, claro que sí, ahora sí. Bueno, ok. Bueno, Más adecuado los tres. No está fácil hacer este ejercicio, ¿eh? no, Sí, se claro que no. necesita práctica y, bueno, por lo visto tú tienes ya práctica, ¿no? Con esto. Algo. Sí. Bueno, Disociar las tres y luego integrarlas, así como lo hiciste en el ejemplo de cantar cada parte, pues sí, bueno, es el método que hay que hacer, ¿no? Primero ejercitar la voz, el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo se entrene a trabajar cada parte, cada componente y luego Sí. integrarlas, ¿no? Sí, la idea es, cuanto más modestamente, digamos, comience uno a decir, bueno, no lo puedo controlar todo al mismo tiempo, sino que voy a memorizar cada uno de estos eventos por separado, voy logrando mayor resultado. Ahora voy a dibujar, por ejemplo, el color. Aquí. Color. Entonces, por ejemplo, aquí estaría partiendo de una I y voy a intentar combinar ahora la altura y el color. Perdón. Ahora con la intensidad, los tres. Finalmente el vibrato. Perdón. Al hacer el vibrato modifico la vocal, ¿no? Ahí voy. No está tan mal, ¿no? Pueden aplaudir si quieren, caramba. Pongan el micrófono para que no parezca manifestación política, ¿no? Pero si se dan cuenta, es un evento muy rico. Si, por ejemplo, la altura no fuera esa, sino que, por ejemplo, si el color me refiriera a un color distinto, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿no? Aquí, llegase algo así como una S, o una S. O sea, entonces tendríamos. Ya tiene un aspecto un poquitín más diferente de una clase de solfeo, ¿no? En alguna época, trabajando, bueno, cuando trabajo con dibujos, alcanzo a dibujar hasta 9 o 10 componentes y a cantarlos, me obligo a cantarlos. No sé si tenga yo esa capacidad ahora, después de haber hecho esos trabajos con los 10 componentes, hará solamente 14 años. Me falta práctica últimamente para hacer eso, ¿no? Pero podría intentarlo. No los voy a sobrecargar de información ni a mí mismo. No tendría la capacidad de resolver 10 componentes en este momento. Pero si se da cuenta, es algo muy dúctil toda esta metodología.
En todo caso, es un ejercicio, perdón, en todo caso Sí. es un ejercicio bastante interesante en cuanto a trabajo de disociación de cada componente del sonido y después reintegrarlo cognitivamente, perceptivamente, sensiblemente. Me parece Totalmente. bastante interesante y un trabajo que se puede hacer incluso para ejercitar las neuronas, nada más. Me parece bastante interesante, sí, sí. Pues Como yo llego a desafío, de 4 hecho. neuronas. Llego a 4 neuronas, por lo menos, una por cada componente en estas alturas, ¿no? No, pero si todavía tratamos de ser más rigurosos y precisos con... Bueno, tú lo has hecho con una serie de tus obras, ¿no? Con Ujú, tu cuarteto de cuerdas y toda ujú, esta serie de trabajos para las cuerdas que hiciste, ¿no? ujú. Sí, para las cuerdas, para los Eh, alientos, para la voz, todo, o sea, todo lo que he escrito de 1980 al año pasado, que fue la última obra en Sirium de Novi para voz, ujú, es el producto de este procedimiento, de la representación gráfica de la información. Si ujú, piensan en esto como la forma más dúctil, la más noble, digamos, de manejar la información, entonces pueden hacer trazos rectos, que sean horizontales o que les den una cierta inclinación, considerando que cualquier vertical sería la cancelación de la información, porque el tiempo sería mínimo, sería equivaldría a un pulso. O pueden hacer trazos curvos o con una combinación entre trazos curvos y trazos rectos, pero todo esto les da, es un universo muy sencillo, muy simple, y cualquier niño lo puede hacer, como yo. O sea, yo me sitúo en la condición de inocencia total, tomo una información, la dibujo y, bueno, según voy perdiendo inocencia, voy añadiendo componentes, ¿no? Y voy complicando el resultado, pero la idea es cómo alcanzar un resultado óptimo para la representación y también la, eh, para la generación de un objeto musical que sea rico e interesante. Déjenme hacerles esta observación. Quisiera que encontraran ustedes paralelismos en estas 4 curvas. Ustedes estudian la tradición, si acaso la estudian, lo van a estudiar, que están prohibidos los movimientos paralelos. Por ejemplo, octavas paralelas o quintas paralelas. ¿Saben por qué? Porque está prohibido, pero no saben por qué. ¿Alguien sabe por qué? Yo tengo entendido que es porque su sonido es muy vacío, carece de una característica. ¿Cómo es eso? Ajá, o Vacía el sea, sonido. Pero, ¿cuál es la perdón. explicación? Esa explicación, ¿quién te la da? ¿Quién te la da? ¿Tú o te la dan los profesores de armonía, por ejemplo? ah, sí, por ejemplo, profesores de armonía siempre coinciden de solfeo más bien se coincide mucho en esa característica, en esa forma de decirlo. Ya, pero ¿cuál es? De solfeo no creo, los profesores de solfeo no se meten en el mundo de las octavas paralelas ni de las quintas de paralelas, para nada. Bueno, es que sí he tenido profesores de solfeo que vagamente han llegado a hablar de eso. Supongo que de ahí la poca precisión de la descripción. Ok, entonces vagamente un profesor de solfeo habla de temas de armonía. ¿Alguien más tiene Sí. alguna información sobre por qué se prohíben en la tradición? Pues es por la cancelación que existe, ¿no? Al ser un movimiento paralelo, emite los mismos armónicos y hay una cancelación, por lo tanto, de ese sonido, ¿no? Bueno, no una cancelación, pero hay una cancelación de ciertos sonidos y ese sonido pues se debilita. Esa es una buena argumentación. Es decir, que dos alturas en la misma dirección, que sean quintas, o sean octavas, o sean segundas o terceras, o lo que sea, no producen ningún contraste. Es decir, los armónicos van a correr en paralelo, toda la información va a correr en paralelo y la percepción tendrá la imagen de un solo vector en el cual se suman varias informaciones. O sea, por ejemplo, un clúster, es decir, un conjunto de alturas contiguas moviéndose
todas en la misma dirección y a la misma velocidad, producirán la impresión de ser un bloque. No producirán una impresión de ser independientes. Vamos a cantar, por ejemplo, esta altura. Todos la cantamos hasta aquí de la altura. Todos la cantamos, pero canten una altura distinta de la que yo voy a cantar. Yo voy a cantar una altura de base y ustedes toman una altura distinta y distinta de la que cante cualquiera de los que va a participar. Bien, vamos. Doy esta. Muy bien. Ahora ya todos estamos cantando algo distinto. Ahora vayamos todos a hacer esta curva de color con esa A. Llegamos aquí. ¿Viene? Bueno, perdón, cantemos con la misma altura y comenzamos esta altura aquí, esta altura. Bien. Los puntos. Cuando yo dé el aviso así, les digo dónde comenzamos y dónde terminamos. ¿Ok? Bien. Esa orquesta digital, ¿qué pasó? No funciona. Viene. 1, 2, como decía un compositor de la escuela cuando yo estaba estudiando, decía 1, 2 y 3. 2, 1, 2. Otra vez, otra vez. Okay. Ahora, hagamos la prueba. Yo solamente voy a hacer el descenso y ustedes van a hacer cambios hacia arriba, hacia abajo, completamente opuestos al mío, por ejemplo, con inclinaciones curvas, con rectas, quedándose cerca de mí, pero no exactamente como yo lo haga. Y vamos a escuchar cuál es el efecto. ¿Bien? Okay. Otra vez, pero que duren tanto como yo estoy durando, no se sigan creando. Viene. ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que escucharon? Aparte de, si escucharon mi descenso de altura permanente. ¿Qué oían? Una independencia en todas las voces. ¿Okay? Que había algunos que decían, ¿no? Otros decían, ¿no? Se escuchaba más. Hagámoslo con intensidad. O sea, yo voy a hacer una intensidad como esta que aparece aquí, la roja, y ustedes hacen otras intensidades, con una altura fija para que nos observemos esa intensidad. Bien. ¿Todos? Bien. ¿Ya? ¿De nuevo? Okay. Ustedes pueden entrar más fuerte que yo, o sea, no necesariamente entren al nivel que yo por timidez que van a interrumpirme. Voy de nuevo. Momento, va. Bien. Entre cuando vean la mano que hace así. Bien. Muy bien, muchas voces, ¿no? Vamos a hacer todos exactamente la misma intensidad que yo hago. Vamos, todos. Tenemos la impresión de que somos menos, ¿verdad? Porque la intensidad es paralela. Eso es lo que ocurre. Las octavas paralelas, lo mismo que se dicen octavas porque es un intervalo muy utilizado, o quintas porque es muy utilizado como armónicos de una fundamental. Pero pueden ser igualmente, como decía, séptimas menores, mayores, sextemas mayores, sextas mayores, menores, quintas disminuidas, cuartas, terceras, etcétera, terceras semitonos, en fin, unísonos. ¿Qué es lo que ocurre? Que anula. Por ejemplo, en algunos pianistas siguen la técnica de Gieseking, que decía que si yo hago una escala ascendente, haga un crescendo. Si yo hago, por ejemplo, esta escala diatónica, decía Gieseking que si se hace un crescendo,
se va a notar mejor la llegada al final. En realidad son dos vectores que van en la misma dirección. ¿Qué tal si yo hago lo contrario? No hacer do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahí estoy haciendo una broma. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿No lo han oído? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿No? ¿No la captan todavía la broma? No. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sí. Ok, estoy invirtiendo los nombres de las notas. Ahora, ya con un poco más de seriedad, si yo hago lo contrario que decía Gieseking, que era do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y hago do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí lo escucho como una sutileza, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hago el si un poquito bajo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Se da cuenta que hay una sutileza ahí para la percepción que dice, mira, que está cruzado? Mientras que sube la altura gradualmente, la intensidad desciende. Y tenemos una percepción distinta del evento. ¿Lo captan? Sí. Volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué paralelismos observan aquí? Aquí, por ejemplo, hay esta trayectoria que va hacia arriba y esta que apenas comienza a ascender, pero tiene un ángulo muy distinto. ¿Verdad? Este está, ¿cuánto será? 60 grados y este está a 15. Entonces, no hay una acción. Esta con esta, o sea, color e intensidad, van en sentidos opuestos. Aquí ya la intensidad permanece y, el color permanece y la intensidad desciende. O aquí, por ejemplo, está descendiendo el color, sube el vibrato, aquí permanece quieta el color y el vibrato asciende. ¿En dónde encontraríamos un paralelismo? Aquí, solamente aquí, entre el vibrato y la altura. Yo diría, lo voy a corregir. Y haría esto. Hasta llegar por allá. Déjenme borrar. Borro esto. ¿Ya lo ven? Ahí voy a borrar. ¿Siguen la idea que estoy haciendo? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces continúo aquí. Entonces ahora mi altura hace... el color. Quedó muy bonito, ¿no? Pero... se aprecia mejor. Ahora voy a comparar el vibrato con la altura. Mezclé esta. Creo que no lo hice tan correctamente, pero bueno, no quisiera ponerme ahora a hacer ejercicio de solfeo de nuevo a estas alturas. ¿Siguen la idea? Si esta curva y esta otra parecen estar en paralelo, modifiquemos alguna. O podemos en este momento dejar esta verde aquí. Podemos editar esta verde y hacer que esta verde se quede, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a hacerla aquí así. Ya está. Julio, ¿Sí? no hay paralelismo en ningún instante entre altura y color
ahí en medio. Ahorita lo veo. Entre altura y color, aquí en esta parte sí, hay una, tienes toda la razón. Vamos a señalar mi falta. Bravo, Adelina, aquí. En esta franja, ¿verdad? No veo tu cursor, pero sí es en medio. Ah, sí, aquí en esta parte, Sí, ¿no? sí, ya vi. Sí, ahí, justo ahí. Esta parte de aquí. Entonces tendré que hacer algo para corregir. Muy bien, bravo, muy bien. Entonces tendré que llegar aquí antes. Ya está. Todo tiene arreglo con una goma. Decía Schoenberg que el instrumento que más utilizaba era la goma. Y yo estoy enteramente de acuerdo con él. Fíjense el trazo inicial, cómo quedó. Si le tomaron una fotografía al anterior, tomen una fotografía a este. Y verán que en este debe haber menos error. Ya el error señalado por Adelina está aquí resuelto. El que yo señalé respecto del vibrato y la altura está aquí resuelto. Incluso la altura puedo borrar esta exageración que hice aquí y dejarlo como la tenía contemplada al inicio. Negro y acá. Y luego entre color y vibrato, al final, ¿eso es paralelismo? ¿Cómo? Que al final, entre color y vibrato, eso es un Ah, no, pero paralelismo. si se quedan quietas es un paralelismo de quietud, o sea, no hay un movimiento. Se considera el paralelismo en el movimiento. Ok. ¿Sí? Bueno, aquí estoy dando un ejemplo con 4. Puedo agregar otro componente más si quieren, pero ya, digamos, creo que en este momento lo que contemplo por sus rostros fatigados, contemplo que quisieran a lo mejor hacer preguntas y observaciones y discutir el método, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver. Yo, antes de eso, Julio, tengo un poco, no me Es, termina de quedar claro. ya. Soy Leonardo Requejo, perdón. Sí, cómo no, sí, te conozco. Eh, ¿Cómo, o sea, en qué medida es igualmente problemático los movimientos paralelos entre parámetros diferentes? Me queda muy claro el problema de la cancelación de información, la duplicación de información y la cancelación que esto acarrea cuando es en el mismo parámetro. Sí. Pero, por ejemplo, lo que hace Debussy utilizando precisamente octavas y quintas paralelas es, digamos, devenir la información armónica en información tímbrica, lo que él le dice el unísono Sí. ampliado. Sí, en ese caso, sí, el caso que está citando de Debussy, por ejemplo, sí, eso ya sería casi una orquestación en el piano, si quieres, ¿no? O una orquestación con la orquesta, cuando tú duplicas en la orquesta un montón de instrumentos o disminuyes, estás afectando algo, pero no estás entrando en el nivel del movimiento paralelo. Es el movimiento paralelo en un solo componente, resulta muy evidente cuando dos voces o más tienden a hacer los mismos tipos de intervalos, los mismos intervalos simultáneamente en la misma dirección. Si tu pregunta, creo inicialmente era, no te queda muy claro cuando es entre distintos componentes, Así es. que sí es muy, digamos, es muy notorio cómo la evolución de un componente se va a revelar. Por ejemplo, mira, tomemos dos que no serían muy evidentes, intensidad y vibrato. Voy a cantar intensidad primero. Y ahora vibrato. Juntos. Se aprecia muy bien que continúe el vibrato, ¿no? A menos que lo haya hecho mal. ¿Se satisface la respuesta por ahí, Leonardo, con el ejemplo? Sí, no, o sea, vamos, me queda muy claro perceptualmente que se mueven en la misma dirección, digamos, tienen la misma trayectoria. Lo que no alcanzo a percibir es que esto sea un problema del mismo orden que cuando se da esa duplicación en el mismo parámetro. Bueno, yo te diría que es de un mismo orden en el sentido de la energía. La cantidad de energía se mueve de forma distinta, ¿verdad? La cantidad de energía
es distinta en un componente y en otro. Yo prefiero llamarles componentes porque es más en relación a la acústica. Hace un par de semanas que leí que Stockhausen denominaba componentes y no parámetros. Pues los serialistas habían utilizado esta noción de parámetros que era muy abstracta para la manipulación de las series y cosas así, ¿no? Es que componente me parece mucho más físico, al menos me permite hacer una denominación, decir, bueno, componente se refiere a un aspecto físico del ritmo o del sonido, mientras que parámetros pues puede ser X, ¿no? Digamos, Los parámetros serían el sonido y el ritmo, ¿no? No, los del sonido y el ritmo y el espacio físico de representación son elementos de la música. Son los elementos básicos. El ritmo, el sonido y el espacio físico de representación. Son tres distintos aspectos. Cada uno de ellos tiene distintos componentes, de acuerdo con la forma de onda en el ritmo y en el sonido, y de acuerdo con la distancia respecto de tres dimensiones físicas a considerar. La altura física, la lateralidad física y la profundidad física. ¿De acuerdo? Sí. Estoy pensando que esta concepción es una suerte de polifonía de componentes. Claro, claro, así es. Es un contrapunto de componentes del macrotimbre. En realidad, tiene, digamos, yo decía en alguna de las clases anteriores o en varias de las sesiones anteriores que yo tengo una formación tradicional muy prolongada, digamos, en mis primeros años, o sea, durante 12 o 13 años, fui formado en una tradición muy estricta. Digamos, entre los 12 y los 24 años, me formé en conocimiento absolutamente tradicional. Nunca me permití conocer nada moderno. Así de estricto fui para conocer bien la tradición. ¿No? Y eso me permitió entender bien la tradición, que nadie te la explicaba bien tampoco. ¿Verdad? Y lo que entiendo de aquí, de este juego de voces, en realidad de componentes, o este juego de energías, o este juego dinámico entre los componentes del macrotimbre, proviene de mi conocimiento de la armonía tradicional. Cuando el bajo asciende, la soprano desciende un poco, o se queda quieta, ¿no? Y las demás voces lo mismo, o se quedan quietos o se mueven, pero tratan de no moverse en la misma dirección que una de las voces que está significando el movimiento principal. Siempre hay un movimiento opuesto, y eso es lo que permite a la armonía esa riqueza. Por ejemplo, si yo hago do, mi, sol, do, subo el do al sol, el mi lo bajo al re, el sol se queda en su sitio y el do apenas baja al si. El mi y el do tienen un movimiento paralelo, pero uno es de un tono y el otro es de un semitono. No es tan grave. Después, si voy del sol, estoy en sol, re, sol, si, subo a un la, entonces haré que el re baje a un do, el sol al mi y el si al do, porque es la sensible. No tengo ningún movimiento paralelo, ninguno. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, salir de esa posición ya es más complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Efectivamente, tus preguntas, Leonardo, son muy buenas para ilustrar esta idea del macrotimbre, el juego entre componentes, el juego dinámico entre componentes que en realidad hacen una función. Yo creo que un pintor como Kandinsky haría ese tipo de juegos, por ejemplo. Es decir, si una línea desciende, pues va a descender de un solo punto junto con otras líneas y se van a mover hacia distintos puntos, cada una de ellas, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, si nos ponemos en el plano de hacer, digamos, este movimiento, que es el que observamos, por ejemplo, en Xenakis, en Metástasis, para orquesta,
Mi crítica sería que, por ejemplo, Chihuahua, aquí ya me falló. Mi crítica sería que sería todavía más rico si los movimientos no son de igual dimensión. De aquí a acá, digamos que fuera un tono, de aquí a acá 3/4 de tono, de aquí a acá otros 3/4 de tono, no me convence, de aquí a acá 1/4 de tono, en fin. Cada una de estas dimensiones, cuanto más distintas sean, mejor. Darán mucha mayor variedad armónica y coloración. Siendo todas rectas, si se quiere, y siendo todas curvas, sería todavía mejor. Experimentémoslo. Vamos a hacer, por ejemplo, estos deslizamientos continuos, muy lento. Tardémonos 5 segundos en hacer de aquí hasta acá. ¿Sí? Doy el punto de partida y todos cantamos el mismo punto de partida. Quite micrófonos, por favor. Micrófono todos. Eduardo Lira. ¿Viene? Cada quien escoja, por ejemplo, ¿quién quiere cantar en la parte central que no se mueve para nada? Alguien, escoja. Alan. Alan, ándale pues, órale Alan. Pero tú te puedes hacer decoraciones gratuitas ahí, a domicilio. Eso de no moverse para ti va a ser difícil, va a ser... Déjalo quieto. Ok, vamos. A partir de ahí, cada quien escoja una línea hacia arriba, pero trate de evitar ir en paralelo al que escuche más próximo. Es decir, que pueden ir mucho más arriba o quedarse mucho más cerrado cerca del sonido que produce Alan. ¿Ya? A ver, Alan, ¿tu sonido? Bien. Ok, veamos todos. Ok, ahora dispérsense más todavía. Más fuertes, no se le escuche, creo que Adelina casi no se oye, más fuerte. ¿Viene? ¿De nuevo? ¿Cómo oyen? ¿Otra vez? Unos van, o sea, ¿se ven todos en imagen? No. Todos los cuadraditos, los 20 cuadraditos que hay. No. No. Veo 6. Veo muy pocos. Bueno, Sí, yo creo, sí. bueno, es igual. Entonces, unos escojan ir hacia arriba y otros escojan ir hacia abajo, ad libitum. Pero todo el mundo cante relativamente fuerte al inicio y vayan decreciendo al final. No importa dónde vayan. ¿Viene? Vamos. Yo fui el único que se conservó fuerte. De nuevo, yo voy a descender. Bien. Bien. No es. Sí. Todo en la misma dirección sin cambiar de dirección. ¿Vamos? ¿Viene? ¿Perciben ahí la diversidad de trazos? Como unos van mucho más grave, otros quedan más cerca, otros, en fin, se alejan. ¿Sí? Imaginen que pudieran hacer eso para ustedes mismos, que hicieran un trazo de dispersión o de concentración de un conjunto de trazos en un punto, como si estuvieran haciendo pintura o dibujo, con esa libertad que tienen los pintores. No necesariamente tenemos que estar pensando en escaleras, en escalones. ¿Sí? Es una gran diferencia y funcionamos pues, de una manera quizá bastante más libre, menos restringida por el conocimiento de las escalas y de los acordes y de las
ritmos, etc. O sea, hay una mayor espontaneidad, es decir, nos comportamos de una manera mucho más sencilla, más espontánea, más directa en relación con nuestra imaginación. Si es así, estamos ante una gran ventaja, porque entonces podemos incrementar la riqueza de la información. Quiere decir, sumar vectores, sumar componentes y aprender a crear un macrotimbre rico de información. Distingan una cosa, no estoy hablando de complejidad, porque no se trata de crear algo complejo, sino de algo rico en información. Es enriquecer la información. Bien, ¿preguntas? La próxima sesión tendríamos que tener un evento de, digamos, de 15 segundos hecho a partir de distintos componentes, de los 6 componentes que he mencionado, utilizando solamente 3 de ellos. Pero con la exigencia de que esos 3 trazos que van a hacer les puedan cambiar el contenido. Es decir, que por ejemplo, este que está aquí azul como color, se pueda convertir en la altura. O sea, y este que estaba como altura se convierta en color. Perdón. Lo canto como color. Entonces, perdón. Ahí está. ¿Se dan cuenta? En realidad estoy cantando exactamente lo mismo, pero a través de distintos vectores. Hay una gran riqueza. Y una riqueza distinta. De pronto nos encontramos con que ese primer dibujo que teníamos, que nos daba un cierto resultado, ahora nos da muchos más resultados, solo con 3 vectores. Al menos aquí con 2 ya nos está dando algo. Por ejemplo, puedo, este que hice aquí como altura, lo voy a convertir ahora este aquí en intensidad. Se dan cuenta que lo que estoy haciendo es simplemente continuando en el empleo de la dinámica que tiene cada uno de estos vectores. Esto si moviéramos un botón, que primero nos estaba moviendo el color, que luego nos va a mover ese mismo botón, ese mismo trazo, nos va a mover la altura, nos va a mover la intensidad, nos puede mover el vibrato, nos puede mover el pulso si quieren, etc. ¿Preguntas? Julio, habla Ignacio. Quería preguntarte, o sea, lo que referías anteriormente, que esto, o sea, como que pensar la diversidad del trazo es como, o sea, empezar a pensar un poco la música como un dibujo lineal, como de pintura, y no como escalones, que eso sería, digamos, las alturas conocidas, digamos, la torre, el sol, la escala. ¿A eso era lo que te referías? Sí, no me refiero a crear pintura con la música, no, me refiero a que las ventajas que tiene la representación gráfica podemos asociarlas a las ventajas de la pintura, que no tienen necesariamente escalas, ¿no? Tienen colores, hay una teoría del color que es muy rica, teoría de la forma, etcétera. Los pintores tienen otro tipo de modelos, ¿no? Sección áurea, en fin, proporciones, etcétera. Pero no se trata necesariamente de pensar como la pintura. Doy la analogía para facilitar, para pensar en que si piensan en el dibujo como el método que les va a permitir conducir con la mano lo que quiere el oído, van a encontrar entonces una mayor libertad. Les dejo como asignatura descargar el artículo de Listening Hand, la mano que escucha,
de mi página de internet, academia.edu. ¿La tienen? Leerlo. Y se refiere al desarrollo de un instrumento musical que creó Xenakis hace, ¿qué será? En el 78. Bueno, fue creado durante años, pero digamos que entre los años 70 y final de los 70, o principio de los 80, creó un instrumento nuevo que se llamaba la Unidad Poliagógica Informática del Centro de Estudios en Matemática y Automática Musicales de París. Está por ahí Isaac de la Concha, no, ya fue, ¿verdad? Me gustaría poder compartir con ustedes la UPIC, pero creo que ya no la tengo yo. Es un instrumento en el cual al dibujar uno podía hacer este tipo de trazos y escucharlos inmediatamente traducidos en sonido, sobre todo en la altura del sonido, en la amplitud, en la envolvente del sonido, e incluso también para dibujar las formas de onda, que era lo que se convertía en el color o en el timbre. Y actualmente hay un nuevo desarrollo de la UPIC que se hace en la Universidad de Reims, el Departamento de Arquitectura, creo que está en el celular, yo debo tenerlo en el celular, no lo uso, no me convence mucho esa forma. Pero para ese mismo centro yo propuse en el año 2000 la creación de un nuevo modelo que era, en vez de dibujar en 2 dimensiones, dibujar en 3 dimensiones, con lo cual tenemos esos 3 componentes al mismo tiempo. Pero eso, si quieren, lo podemos ver en la próxima ocasión. Les pido que lean, que Julio, descarguen todos ese texto, se llama The Listening Can. Descarguen ese en particular. Pueden descargar también el libro de donde se deriva este texto, pero lo que quiero es que descarguen nada más por el momento ese artículo mío para no dispersarnos. Entonces, por el momento lo que quiero es que lean ese artículo, está ampliamente ilustrado, hay muchos conceptos, está todo en inglés, de mi modo, hay que aprender a leer en inglés. A mí me costó trabajo escribir en inglés, pero así va. Nos acercamos a la hora de preguntas. Yo tengo la pregunta de la duración o el ataque, ¿cómo se podrías dar un ejemplo de cómo se puede hacer? ¿De cómo qué? ¿De cómo sonaría gráficamente? La duración o el ataque. O sea, si doy aquí, que cantara yo aquí, por ejemplo. Esos elementos. Ok. La duración está comprendida en todo, del inicio al final de esas trayectorias. Por lo tanto, el ataque está aquí. Pero si yo ahora quisiera, por ejemplo, añadir el color del ataque, ¿con qué color? Vamos a ponerlo aquí en este morado. Quisiera hacer un color de ataque, probablemente lo tuviera que tener fijo, fuera como esto, digamos. ¿Se distingue el color ahí? Y ese color pudiera ser, no sé, como un color de estos, como un color de cualquiera de estas consonantes. En realidad aquí es un color de consonante que podría equivaler al color del ataque. Aquí podría ser simplemente una KH, por ejemplo. Vamos a suponer que fuera así, una KH. No hay mucho que variar aquí en el ataque, a menos que yo dijera que ese color del ataque se combina con la velocidad del pulso. Si yo ahora hago esto, ahí hice una paralela, ¿verdad? Quieto. Así lo tengo. Por ejemplo, la velocidad del pulso. Yo tengo un pulso que es entonces aquí tengo intensidad.
sea, va de un acelerando a poco. Quizás está más acentuado. Ok, sí, ya comprendí. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Lo que tenemos aquí es la posibilidad de modelar, como de hacer una escultura de la materia de la música con una gran flexibilidad. Digamos, esa es una de las grandes ventajas que tiene. Y eso nos permite decir qué transformación le quiero dar a esta materia. ¿Por cuál de estas materias me inclino? Yo aquí me incliné por estas. Simplemente, pero pude haber inclinado por otras. Bueno, ¿preguntas? Julio, si no hay preguntas, si quieres mostrar una imagen de la UPIC, tengo una foto aquí, ¿eh? Ah, ok. Muchas gracias, Si quieres Mauricio. mostrarla, yo tengo aquí. Pero tendrías que dejar de compartir la pantalla para que yo pueda compartir. A ver, voy. ¿Y cómo hago ahora para dejar de compartir? Ah, ya sé. Creo que aquí. A ver si lo Déjame ver logramos si antes sé. de que ya sea la hora de... Que ya es la hora, pero... Sí. Aquí estamos, a ver. Dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Ok, entonces ahora vamos a ver si puedo. Perdón. Tengo que hacer una maniobra. No puedo compartir directamente iBooks. Tengo que compartir fotos. Bueno, una observación para todos. Los que no entregaron la tarea asignada, la pueden entregar todavía de hoy a mañana para no perder los 2 puntos. ¿De acuerdo? Que quede muy claro que tienen que entregar sus tareas y que en estas condiciones es muy difícil enseñar y también aprender, seguramente. Lo entiendo. Ah, voy. Ahí está la UPIC. Miren, esta es una pluma electrónica con la que se dibuja. Aquí se seleccionan las funciones. Por ejemplo, voy a dibujar una forma de onda, voy a dibujar un envolvente, voy a hacer una página, voy a hacer una secuencia de páginas, voy a superponer una página con otra, voy a editar páginas entre ellas. No sé si sean estas las funciones, pero podrían serlo. La mesa, en este caso, debe ser una mesa casi de 1 metro de alto por 1,30 o 1,25 o algo así de ancho. Y fue un equipo, ahí me revolucionó en 1980 exactamente. Escribí una obra, bueno, dibujé una obra que se llama EWA-ON. Se puede escuchar en YouTube, EUA''ON. Y esa misma obra no me satisfizo el color o la calidad electrónica del sonido, que era muy simple, no variaba el timbre, y la convertí en una obra para orquesta que se llama EWA''ON''OME, O-M-E, para orquesta. La primera obra es de 1980 y la segunda obra es de 1994. Y solamente se ha tocado una vez, en 1994. Pero es una muy buena ejecución. Está grabada, se grabó en disco, vamos, esa fue la gran ventaja. Ah, eso soy yo. ¿Cómo encontraste esa? Eso soy yo de niño. Esta la encontré en un libro. Esta la encontré en un libro dedicado a Xenakis. No, es un libro sobre Xenakis, sobre todo sobre la problemática del politopo. Ah. Es un libro que salió pues, en francés, ¿no? En Francia. Lo encontré en la biblioteca de la Universidad de Reims. Y había un artículo... ¿La biblioteca qué? De la Universidad de Reims. ¿De la Universidad de Francia? No, de Reims. Ah, de Reims. Ah, ok, perdón, sí. Sí, okay. Sí, ya. Sí, es un libro pequeño que no es muy viejo, debe haber salido hace unos 5 años.
Sí. Ah, El pues tema es- del libro es el politopo. Pero hay un artículo dedicado la pedagogía en el CEMAM. Sí. Y ahí encontré esta foto. Creo que es una exposición que hicieron en el metro, ¿no? Eso es en el centro de París, sí, en el frente de la... ¿Cómo se llama la iglesia que está ahí? Donde está enterrada la madre de Mozart. Ahora sí. Ahora Sí, sí, como, en el centro Beaubourg. Está en Beaubourg, en el centro Beaubourg. Beaubourg, exacto. Sí. Y a la salida, o sea, muy cerca de la iglesia que es San Sulpice, no sé. ¿Cómo se llama esa iglesia? No me acuerdo. Pero está junto a un restaurante muy conocido que se llama El Pie de Cochón, El Pie del Puerco. Pero bueno, muy triste porque Mozart tenía 22 años cuando fue a París. No lo acompañó el padre, sino lo acompañó la madre, y la madre se enfermó muy gravemente y murió ahí. Ese es Xenakis. Ah, Y interesante. eso es en Lille, en el Palacio Rieur de Lille en 1980, que es justamente el año en el que yo hice Ewaun, el que dibujé Ewaun en esa. Esta es la otra versión de la OPIC, la versión número 1 de la OPIC. Uno dibujaba aquí y aquí había una computadora enorme. Aquí están las cintas magnéticas que grababan el resultado y aquí está la pantalla en la que se visualizaba lo que uno dibujaba. Es el modelo primero de la OPIC, en uno de esos tantos modelos que se hizo, ¿no? Aquí tiene la OPIC, luego está la grabadora, digamos, para hacer una grabación analógica. Aquí había el convertidor, esta de la OPIC, los dibujos se convertía, el dibujo se calculaba, se convertía y se pasaba a esta imagen. De esa imagen se podía reproducir en una fotocopia y el dibujo eléctrico magnético, o sea, de esto, la salida, digamos, aquí no está explicada cuál es la salida a sonido, pero de aquí pasaba a unas bocinas después del cálculo, del cálculo informático, que era toda esta parte del proceso. Eso es. Sí, no está la parte de cómo pasaba de aquí al sonido mismo, pero se supone Tengo una que última que puedo mostrar. Que acabo de cargar ahorita. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Muy. Listo. Ah, ya no dejó. Ok. Bueno, No, pues ya no deja, no sé por qué, pero ya no deja. Cuando yo estuve en el CEMAMU, Pero tal vez tú puedas mostrarnos Hola, sí, tal vez Mauricio. tú puedas mostrarnos en alguna ocasión. Sí, aquí estoy. Tal vez puedas mostrarnos en alguna ocasión la partitura, bueno, lo que sería yo no sé cómo llamarlo, para mí no es una partitura, el dibujo. El dibujo, sí, de Ewaon, sí. Sí, lo tengo aquí. Supongo que lo tienes, ¿no? 25 metros, lo tengo aquí en casa, son 25 Wow. metros por 1 metro. O sea, soy casi músico mural. Sí, es sí, debe ser muy interesante, muy interesante. Sí. A partir de ahí ya comencé a dibujar toda mi música. Esa es la gran diferencia. Y mi crítica a Xenakis en la UPIC fue siempre que no habían integrado al ritmo. Mi idea, en cuanto comencé a usar la UPIC, me dije, ¿dónde puedo dibujar el ritmo? Xenakis se reía de eso. En realidad, yo desde entonces estaba postulando y continuando la idea que ya había propuesto Cowell y después Stockhausen, de que el ritmo y sonido eran compatibles, es decir, formaban un continuo, pero ninguno de ellos incluso definió la denominación, para mí, de la materia de la música como cronoacústica, cronos tiempo y acústica sonido, cronos ritmo y acústica sonido.
Los acústicos explican lo que los músicos tradicionales dicen, pero no explican lo que existe del mundo de la música, ¿no? Alguna vez discutiendo sobre esto con el doctor Felipe Orduña, coincidió conmigo en que efectivamente sí, lo que ellos dicen, la acústica musical se refiere a la música tradicional, pero no a las posibilidades enteras de la música, ¿no? Bueno, en el año 2000 yo dirigí la última versión que se hizo de la UPIC, bueno, la penúltima al menos, que consistió en, yo cuando llegué ya se había iniciado el proyecto de hacer una versión para PC de la UPIC. Y esa es la versión que yo tengo. Llegamos a concluirla, mi trabajo fue concluir eso y no pude ya desarrollar el modelo en 3 dimensiones que yo propuse para la UPIC. Cuando yo me fui, se cerró el centro de CEMAMU que había creado Xenakis y alguno que otro pillo quiso hacerse el listo y decir que el proyecto de las 3 dimensiones era de ellos, ¿no? Y ahí lo hicieron, pero lo hicieron mal. No tuvieron la comprensión musical del problema y no lograron hacer una versión que pudiera permitir dibujar en 3 dimensiones el ritmo y el sonido. Y eso lo había yo logrado en México entre 1994 y 1998, con el proyecto EGUA Olin. EGUA, echar a volar, y Olin, el movimiento, en náhuatl. Era un sistema que hicimos en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de México, pero el sonido era el de un sintetizador, no podíamos tener continuo, pero permitía obtener resoluciones, es decir, el dibujo se hacía con una pelotita de ping-pong y 2 cámaras, una colocada así y otra así, una colocadas una viendo hacia el lado y otra viendo hacia el fondo, y estaban sincronizadas para poder captar los movimientos de esa pelotita que generaban trayectorias tridimensionales. La vertical era la altura, la lateralidad era el color y la profundidad era la intensidad. Formidable equipo, pero el sonido era una porquería de un sintetizador. No teníamos recursos para generar digitalmente el sonido. Entonces, por eso me fui yo a París a dirigir el CEMAMU poco antes de que muriera Xenakis. Pero no lo logré. Y renuncié al puesto y al renunciar yo se cerró el centro definitivamente y ya. Actualmente hay otra cosa que se llama el Centro Yanis Xenakis que está en la Universidad de Reims, es al cual te refieres tú, Mauricio, ¿eh? No, es otra. Bueno, no estoy seguro, la verdad no estoy seguro, tengo que investigar. No. Me sorprende enterarme. ¿Cómo? Me sorprende enterarme de que sea la Facultad de Arquitectura de Reims, puesto que viví en Reims un buen tiempo. Y realmente lamentaría mucho haber pasado de alto todo eso, ¿no? Estando viviendo ahí, no haber estado en la gente de que estaban ahí, ¿no? ¿Es en Normandía, Reims? No, Reims es en el este. Ah, ok. Ah, no. ¿Cuál es la ciudad que queda en Normandía? Es Rouen. Rouen, perdón, ya estaba yo. De hecho, pero me parece que Reims y Rouen están ligados históricamente por Juana de Arco. Lo digo en comentario. Ya. Bueno, lo que sí es que Jean-Marc Jouvel estaba en Reims y era un partidario de la UPIC, que era un seguidor de Xenakis, evidentemente, ¿no? Probablemente ha sido con él que se hizo esa contribución, no lo sé, pero en fin. Bueno, pero esos ya son detalles muy de grupo de amigos de Xenakis, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mauricio, por esa ilustración muy útil para no hay de qué. Buscar si tengo la versión UPIC 2000, porque, bueno, está en francés y todo, pero sirve, funciona. Si tienen un Windows XP, eso es lo único malo. Se puede crear un simulador de Windows XP e instalarlo en sus computadoras, pero habrá que ver. ¿Okay? Bueno, jóvenes, pues nos vemos entonces. Espero que les haya sido útil esta experiencia de solfeo hasta llegar a la construcción de algo como el macrotimbre. Chao. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Chao, todos. buenas noches. Chao. Gracias, Julio. Bye. Buenas noches. Chao. Bye, Itziar. Muchas gracias por Hasta todo. luego, que estén bien.